Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas, un espacio para reflexionar sobre temas de interés. En el programa de hoy vamos a abordar la importancia que tiene el cine en los procesos de formación para las nuevas generaciones de realizadores audiovisuales. Bienvenidos. Para profundizar sobre el tema, hoy tenemos como invitado especial al profesor Ramiro Arbeláez, licenciado en Historia y quien además tiene estudios de maestría en cine y televisión de la Universidad de San Pablo en Brasil. Profesor Ramiro, bienvenido al programa Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias, el placer es para mí. Profesor Ramiro, usted en la historia del cine en Cali ha tenido, digamos, un papel importante en la medida en que son más de 30 años en el ejercicio, digamos, de la profesión, el interés, no solo por la formación académica que ha tenido, sino por su interés como cinéfilo. Cuéntanos un poco para iniciar, ¿qué significa el contexto del cine en la ciudad de Cali? Bueno, eso lo tengo que contestar un poco subjetivamente. Es decir, para mí el hecho de haberme dedicado al cine desde muy temprano, yo tengo más bien formación autodidacta inicialmente en el cine, entonces para mí fue muy importante desde mediados de los años 70, desde principios de los años 70. Pero haciendo como un balance de la importancia de los fenómenos culturales en Cali, uno nota que la parte de cine siempre ha sido como más destacada, cine y artes visuales. Cada vez más hay preocupación de los estudiosos o de los estudiantes por preguntar sobre esa época que es años 70, 80 en Cali. De manera que en ese sentido yo veo que incluso a posteriori esa etapa cobra más importancia. Ahora, en este momento realmente estamos en otra época, es decir, las condiciones han variado. En este momento, digamos, la ley de cine ha permitido que haya como más desarrollo del sector. Y por otro lado, hay más escuelas de formación, hay más universidades con planes de estudio que tienen que ver con los audiovisuales y todo eso conforma un panorama un poco, digamos, mayor que el que se tenía en los años 70-80. Me inquieta un poco, Ramiro, precisamente sobre la historia, ¿cómo influye conocer la historia del cine en Cali en esos intereses de las nuevas generaciones de realizadores? Bueno, yo exactamente cómo no, pero yo sé que el interés sí existe, porque cada vez más uno es abordado para que contestar una evaluación, una entrevista acerca de esos momentos. O se estudian bibliografías o filmografías de algunos personajes. Le preguntan sobre Andrés Caicedo, sobre Luis Ospina, sobre Carlos Mayolo, sobre esa época del grupo de Cali que fue de alguna manera fructífera teniendo en cuenta las otras condiciones o periodos históricos por donde pasó Cali. De manera que el interés sí existe, es decir, valía la pena hacer como un análisis o una investigación acerca de qué es lo que provoca el interés por ese periodo histórico concreto de los años 70-80, porque la verdad es que es una referencia para los estudiantes que están formándose ahora y que de alguna manera es una influencia positiva, de alguna manera se ha mitificado también un poco. Es decir, no es exactamente como algunos se lo imaginan que aconteció. De hecho, ese periodo histórico, siendo el más rico de producción que se hizo en Cali, no pasan de 10 largometrajes, si contamos entre el 79 y el 87, no pasan de unos 10 mediometrajes y de unos 20 cortometrajes de sobreprecio, que realmente, comparado con otras cinematografías en otros contextos, es una producción muy escasa. Sin embargo, dentro de las condiciones históricas de Cali, fue una época rica en producción. Bueno, hoy por ejemplo, seguimos hablando acerca de la producción de cine, aunque, como usted decía, hay un auge muy importante en la realización de la parte cinematográfica. Sin embargo, en las escuelas de comunicación se produce en otro tipo de formatos. ¿Eso cómo, digamos, se puede relacionar en términos de la producción de cine, en que en otrora se hacía en el carrete, la película, y hoy estamos enfrentados a las nuevas posibilidades que nos ofrecen las tecnologías? Sí, eso tiene que ver con qué es lo que llamamos cine. Es decir, porque el cine no lo podemos, digamos, definir como un formato, es el acetato de 35 milímetros. El cine más bien es un hecho social que ha cambiado de forma, ¿no? Para nosotros en los años 60
o 50 era muy importante ir a cine dentro de la vida. Es decir, nosotros, por ejemplo, ahorrábamos dinero para ir el fin de semana a cine. Incluso uno, de alguna manera, consideraba que ir a cine era un acto tan importante que uno se vestía mejor. Sí. No elegante, pero sí se vestía mejor. Y era muy importante también como un lugar de encuentro. Es decir, antes de que empiece la película era clave para uno mirar y encontrarse con amigos, etc. Y esa importancia de ese momento del cine no la tiene hoy realmente la ida a cine. El ir a cine ahora tiene otras condiciones, ha variado muchas cosas. Digamos que ahora hay una oferta cultural más fuerte, más cuantitativamente más grande, y la ciudad misma o las ciudades se han vuelto más complejas, ¿no? Ya no es tan fácil el desplazamiento, ya no está fácil el transporte. Entonces, y además hay otros fenómenos que están llamando la atención de los estudiantes, que no solamente es el cine, de manera que todo eso ha variado. Pero de alguna manera, para contestar tu pregunta, yo creo que aunque el formato de cine ya no es el que se usa, el acetato es como el soporte, se sigue haciendo audiovisuales. Y esos audiovisuales no son mostrados en las salas de antes, que se mostraban, que era la sala colectiva oscura de 35 milímetros, sino que hay otras ventanas por donde están saliendo esos audiovisuales. De hecho, yo considero que incluso en este momento, en nuestro contexto, hay más oferta que demanda. Es decir, hay más producción audiovisual que ventanas que de alguna manera den salida a esa producción. Y por eso es que los eventos que hay en relación a festivales de cine o a festivales de audiovisuales o muestras audiovisuales, tanto aquí como en otras partes de Colombia y en el exterior, son muy apetecidos porque todo el mundo quiere mostrar lo que ya hizo y no se contentan con solo mostrarlo pues en su clase o en su universidad, sino que están buscando otras ventanas que trasciendan más. En esa época, en los años 70 y 80, quien hacía cine podía mostrar de pronto un cortometraje como de sobreprecio en una sala de 35 milímetros o su película pues en una sala, y de alguna manera eso daba mayor trascendencia. Ahora no, ahora una película que pasa por un festival tiene limitados alcances, no trasciende mucho. Por eso la gente que está haciendo audiovisuales todo el tiempo está tratando de moverla por donde los circuitos de exhibición. Por donde sea. Incluso yo creo que se ve más audiovisuales colombianos en el exterior que en el interior, porque muchas cosas se premian en el exterior y ni siquiera son luego del premio vistas en Colombia. Entonces, las ventanas que tenemos que seguir abriendo son del tipo de que nos permitan ofrecer lo que la gente está haciendo, para que esas realizaciones que ellos están haciendo, que además no es solo como simple entrenamiento, de hecho son formas de expresión que están buscando los jóvenes para decir algo que es importante para sus vidas y quieren comunicarlo de alguna manera, que los otros se apropien de ello. Bueno, y antes de continuar, los invito a un breve corte de comercial. Profesor Ramiro, usted hace un momento nos decía que hoy hay más posibilidades de acudir a espacios donde se pueda ver cine. Uno ve mucha afluencia de gente, sobre todo de gente joven, haciendo filas para ingresar a cine. Pero a mí me llama mucho la atención un poco qué tipo de cosas ven. Entonces uno ve, por ejemplo, mucho el interés por el terror, la acción, un poco todo este tipo de ofertas cinematográficas ligadas a la violencia, ese tipo de cosas. ¿Cómo hacer para que estas nuevas generaciones de espectadores o de jóvenes también se interesen por otras temáticas que son tan importantes y que a veces de pronto no son tan comerciales? Sí, desafortunadamente en este país históricamente la responsabilidad de escoger lo que los colombianos ven ha estado en manos privadas, y en manos privadas que lo que buscan es lucro. Históricamente entonces usted ve que nosotros estamos todo el tiempo siendo invadidos de cine, sobre todo norteamericano, de alguna manera un poco del occidente de Europa, pero incluso ahora ya es poco. Y la formación de los colombianos ha sido sobre ese cine, entonces los gustos se han formado sobre ese tipo de géneros, con ese tipo de actores y actrices,
etcétera. Entonces es muy difícil que unas cinematografías que se produce mucho cine en el mundo, se producen muchos audiovisuales en el mundo, pero nos llegan, no creo que llegue ni al 5% lo que nos llega aquí en Cali o lo que nos llega a Colombia y lo que podemos ver. Y desafortunadamente esto sigue estando en manos de privados, cuando debería ser por lo menos de preocupación del Estado de que esa parte tiene que ver con la educación de los colombianos, tiene que ver con su formación sentimental, ética, y de alguna manera ofrecer como otras alternativas todo el tiempo. Es decir, a mí me parecería buenísimo que se creara como un instituto así como el ICA, que en algún momento ofrece alimentos cuando en el mercado escasean y que, por ejemplo, no dejan subir los precios. En algún momento funcionaba así la economía del mercado. Entonces me parecería buenísimo que hubiera una preocupación del Estado que hiciera como una especie de selección de las cosas buenas que se producen en el mundo y las pudiéramos ver de alguna manera constantemente, que fuera no una cosa aislada. No esperar un festival. No esperar un festival ni nada. Por eso es que son importantes los festivales audiovisuales o de cine, porque te traen de alguna manera una selección de lo mejor que se está haciendo por afuera y que no lo vemos en salas comerciales. Desafortunadamente, cuando la ley de cine salió, y eso es una opinión personal, una de las personas que quedó, uno de los, digamos, de los puestos que quedó en el organismo que dirige toda la parte audiovisual del país es de los exhibidores. Y en esos momentos los exhibidores estaban en manos privadas y el monopolio que tiene la exhibición en Colombia. De manera que uno es como dormir con el enemigo, sí, claro, ¿no? Porque de alguna manera ellos en el SENAC, que es el instituto o el ente que dirige el audiovisual en el país, pues seguramente van a apoyar o tienen... Un conflicto de intereses, en realidad. Sí, tienen, digamos, mucho problema en contradecir lo que el exhibidor trae a Colombia, pero por eso es importante la labor cultural que harían otro tipo de organizaciones, me refiero a embajadas, a instituciones culturales o festivales que traigan una alternativa a lo que los espectadores colombianos pueden ver por sala comercial. Desafortunadamente, las salas, digamos, de arte y ensayo o las salas alternativas de exhibición también dependen de lo que traen las distribuidoras y muy poco se alimentan de lo que puede venir por otro lado, por vía embajada o por vía de instituciones culturales. Eso debería, por ejemplo, acrecentarse, de que la oferta que los colombianos pudiéramos ver fuera mucho más atractiva. Y permanente. Y permanente. Bueno, hay un interés muy fuerte de conservar un poco toda esta historia del cine. Encontramos una experiencia muy linda en la ciudad de Santiago de Cali alrededor de una persona que se ha dedicado a coleccionar artefactos que dan cuenta de una historia que es nuestra historia. Los invito para que compartamos esta experiencia. En la avenida Belalcázar, número 5A55 en la ciudad de Cali, los caleños pueden encontrar un lugar que está dedicado a la preservación de algunos artefactos y elementos que fueron utilizados para la difusión y la proyección del cine de la misma ciudad. Síganme a visitar este lugar. ¡Eso! Mi nombre es Hugo Suárez Fiat. Yo soy director de Caliwood, el Museo de la Cinematografía. Caliwood fue fundado en octubre del año 2008, pero existió un prólogo de por lo menos 5 años antes de que yo tomara la decisión de fundar el museo. Ese prólogo se inició más o menos en septiembre del 2003, cuando adquirí un par de proyectores de cine que encontré abandonados en un taller de mecánica aquí en la calle Novena con carrera 24. Ese par de proyectores de cine de la marca Super Simples pertenecieron en última instancia al Teatro Asturias, antes al Teatro San Fernando y en primera instancia fueron de la propiedad del Teatro Jordi Sachs. De hecho, ese par de proyectores de cine fueron o son unos grandes protagonistas de la historia de la cinematografía en Cali, porque cuando se inauguró el Teatro Jordi Sachs en 1932 fueron los 2 aparatos con los cuales se inauguró ese teatro. Pero además en ese momento fueron los 2 primeros proyectores de cine que en Cali usaron películas en las cuales ya se podía escuchar el sonido de la película.
Bueno, Caliwood, acorde con la interpretación que yo le he dado a este Caliwood, es el Museo de la Cinematografía y tiene como objetivo, digamos, reclutar y armar una colección bien emblemática de aparatos de fotografía y de cinematografía construidos desde más o menos 1850 hasta 1970. Las máquinas, en mi opinión, son esenciales para poder descubrir en ellas y en su evolución la historia, digamos, industrial del cine, la historia del precine, la historia de los juegos ópticos. Aquí tenemos aparatos que, digamos, primero se usaban a golpe de manivela, manualmente, después tenemos los proyectores de cine arco voltaico, después tenemos los proyectores de cine con bombillo de xenón, después hemos llegado prácticamente hasta la época en que se ha iniciado lo digital. Entonces es casi que una obligación nuestra tutelar la salvación de estas máquinas, tutelar la salvación de los elementos que tenían los teatros, extintores de incendio, las sillas de los teatros, las máquinas, los ceniceros, los avisos. Es decir, el museo debe cumplir esa función de salvaguardar todo este patrimonio, acrecentarlo para poder construir una institución que cada día crezca más, y de hecho aquí hemos sentido que eso ya se ha logrado, pero nuestro propósito es lograr que 30, 40 mil, 50 mil caleños al año vengan a conocer este museo. Nosotros, a cambio de que vengan a conocer la institución y de que vean todas las máquinas y los aparatos, les damos una vivencia bien sentida, una vivencia extraordinaria con respecto a los aparatos. Les dejamos ver películas de 1930, de 1910, de 1920, les mostramos cómo funcionaban los aparatos, les enseñamos a conocer qué es el celuloide, cómo es que se hace el celuloide, cómo se proyecta la imagen de una película en una pantalla, cómo se incorporó el sonido, cómo se ha transformado ya de sonido óptico a magnético, luego a digital, etc. Los 30 proyectores de cine de teatros públicos se logró conseguir en más o menos una década, pero la colección pequeña del museo, lo que son proyectores de cine pequeños, de uso doméstico, de uso institucional, pero pequeños como de 8 milímetros, 16 milímetros o Super 8, todo eso se consiguió en 2 años y medio largos. Estas máquinas son tan finas que trabajaron 80 años y no les ha salido una cana, ¿ya? Pero lamentablemente el hombre se desinteresa tanto por ellas que las tira a la chatarra. Es decir, si no hay un afecto por la tradición, por los aparatos, por revelar los misterios de la historia. Aquí el museo ha logrado encontrar en esta área de Colombia, en la región suroccidental, prácticamente todo el patrimonio que estamos exponiendo. Solamente 3 o 4 máquinas hemos traído del exterior, no nos interesa traer máquinas del exterior. Muchas personas que llegan aquí no solamente se sorprenden, sino que después de que descubren el museo y encuentran las historias que estamos narrando aquí, no pueden ni siquiera creerlo. Este museo, la verdad, yo creo que a ojos de cualquiera, ya merece la oportunidad de agigantarse, de tener más espacio, poder tener el teatro en forma adecuada, poder tener un estudio. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esta idea. Estamos prestos a generar todas las posibles alternativas y alianzas para que ese museo se fortalezca. Toda la colección del museo es importante. Aquí no hay, digamos, vedettes o aparatos que pues, vayan a opacar a los otros aparatos. Digamos, por supuesto, no tiene comparación un proyector con una linterna mágica del siglo XIX con un proyector de finales de los 60, ya son distintísimos. Ambos tienen sus méritos, ambos tienen sus logros y ambos en una parte condensan la historia de la cinematografía o la fotografía hasta el momento en que fueron construidos. Profesor Ramiro, ¿qué le parece a usted esta experiencia de Caliwood como museo? Bueno, como museo me parece muy buena idea. Es decir, es una cosa que faltaba en la ciudad. Desafortunadamente, como pudimos ver en la nota, él tiene muy poco espacio para exhibir todas las cosas que tiene. Y digamos que lo didáctico que podría ser una virtud del museo se obstaculiza un poco con el hecho de estar todo
digamos, apretado. Pero la idea es muy buena, la idea de conservar, de hacer una historia de la tecnología y también la idea de que sea una tecnología vivida por esta región, ¿no? Porque podríamos traer proyectores muy bonitos y muy buenos de otra época, de otras partes, pero digamos que esa segunda idea, que sea una tecnología que haya vivido esta región es lo bueno. Yo creo que todavía hay muchas cosas por descubrir, que en la medida en que el museo vaya siendo conocido, seguramente va a haber gente que va a poder donar sus cosas. Pero sería bueno que tuviera un espacio mayor para que no solamente fuera tecnología o aparatos tecnológicos, sino que se pudiera hacer un museo no solamente de películas, sino de atrezos, de escenografía, de dispositivos audiovisuales, porque yo creo que esta idea está muy conectada con la historia también de la televisión en Colombia y en nuestra ciudad. Antes de seguir con el último bloque, yo los invito a ustedes a ver un pequeño corte de comerciales. Profesor Ramiro, en toda esta experiencia es inevitable pensar que las formas de ver cine han cambiado. O sea, no solamente las salas de cine nos ofrecen eso. La televisión ha tenido, digamos, también un papel importante, pero la lógica de ver televisión o de ver cine por televisión, pues eso también implica otras transformaciones en las formas de ver. ¿Cuáles son los desafíos que tienen desde las escuelas de comunicación hoy, por ejemplo, comprender que no solamente se hace producción audiovisual para verla en las salas de cine, sino para enfrentarse también a las posibilidades que hoy nos ofrece la televisión? Sí, eso me toca un poco a mí como profesor de la Universidad del Valle, porque yo siento que en la escuela que yo estoy representando le hemos dado mucho más importancia al cine como medio de producción que a la televisión. Bueno, y como medio de producción y como medio cultural en general. Y yo pienso que nosotros como formadores deberíamos dar cada vez más importancia a la televisión. En general, en los años 60 y 70 había como una especie de desprecio de los intelectuales hacia la televisión. Y yo pienso que pues ya la historia, esto suda, nos ha demostrado que culturalmente la televisión es muy importante, que la gente nace viendo televisión en su casa y que en ese sentido debería ser un dispositivo que llamara la atención para ponerle cuidado de lo que estamos viendo, de lo que los hijos y los adolescentes están viendo. De manera que yo creo que ahora todo pasa por pensar lo que va a salir en televisión. Es decir, ya no podemos estar pensando salir en pantalla grande, porque es muy poco lo que resulta de parte de la gente que estamos formando, son muy pocos los que pueden llegar a la pantalla grande. Y producir para televisión o para una pantalla pequeña, que no es una pantalla gigante, es otra cosa. De hecho, cosas tecnológicas como un plano general tiene una duración especial para pantalla grande que para pantalla pequeña. Un plano general en pantalla pequeña usted lo agota muy rápido y por lo tanto usted pide que, bueno, rápidamente se cambie el plano. Mientras que en el cine, un plano general, un plano en la sala, uno para aprenderlo, para gozarlo, se demora mucho más. Y en ese sentido el ritmo cambia. De manera que una cosa, ese simple hecho tecnológico es una cosa que tiene que pensarse desde la producción misma. Yo creo que nosotros ahorita estamos asistiendo a un fenómeno de multiplicación de pantallas que nos están dando o pantallas gigantes, pero también pantallas mínimas. Y entonces todo hay que pensarlo para el tipo de pantallas que vaya a salir, y no solamente por el tamaño, sino por el contexto cultural que hay en el entorno de esa pantalla. Cuando uno tiene un celular y puede ver películas o audiovisuales por celular, pues es un disfrute de alguna manera individual, a una distancia que no pasa de 30 a 40 centímetros, mientras que una película o un audiovisual hecho para una pantalla, digamos, de 80 pulgadas, como se puede conseguir ahora, es una cosa que estaría más cerca de lo que antes teníamos en una pantalla gigante. De manera que hay algunos audiovisuales que no pasarían bien en un tipo de pantalla y otros que sí, y eso se debe pensar desde el comienzo.
pero no solamente por el tamaño, sino por el entorno cultural que está rodeando ese dispositivo. Bueno, y además que hoy por hoy también con el acceso a estas tecnologías convergentes precisamente, ya muchos espectadores pasan también al rol de productor y eso favorece que hoy sí, claro, precisamente haya una nuevas maneras de enfrentarse a esto de la producción audiovisual. ¿Usted qué piensa sobre el tema? No, definitivamente nosotros ahora tenemos ventajas que antes ni soñábamos. Ahora de alguna manera uno puede tener acceso a casi todo lo que se produce si uno está interesado en buscarlo también, ¿no? Porque hay muchas formas de acceder por internet a audiovisuales que se están produciendo en todo el mundo y muchas veces con subtítulos, o uno puede obtener el subtítulo de otra manera, de manera que quien es cinéfilo, digamos así, o que tiene la filia por los audiovisuales, tiene cosas mucho más al alcance de la mano. ¿Quién iba a pensar, en los años 70, quién iba a pensar que uno podía tener una colección de películas o las películas más importantes de la historia en la casa? Y ahora se puede tener y consultarlas. Antes, en los años 70, para volver a ver una película, tocaba conseguir una exhibición especial, pagar la sala, pagar el alquiler de la película para volverla a ver y hacer un análisis un poco más detenido. Ahora no, ahora la mayoría de películas se consiguen ya sea por vías legales o sea por vías ilegales, cosa que no deberíamos promover. Sí. Pero de hecho uno encuentra que en la calle consigue muchas cosas que seguramente han entrado sin pagar derechos. Desafortunadamente es así, pero digamos que en el sector académico y cultural eso de alguna manera se aceptaría en la medida en que no esté interesado en sacar lucro de eso, sino simplemente en usarla desde un punto de vista cultural y académico. Pero sí es verdad que en este momento los estudiantes que se están formando tienen muchas más opciones que los que se formaron en los años 70 y 80. Y de hecho, yo creo que ese paso entre el productor y el receptor es cada vez más débil, o sea, la frontera. Y con mucha frecuencia uno como receptor pasa a tener funciones de productor. Simplemente en la medida en que uno escoge lo que va a ver, que uno puede revolver lo que va a ver, porque hay incluso gente que crea a partir de residuos de otros materiales o de pedazos de otros materiales y crea a partir de eso obras nuevas. Eso se está dando mucho. Entonces, de alguna manera, todo sirve. Cualquier cosa que pueda ser considerado basura para un artista puede ser aprovechable. De manera que la distinción entre receptor y productor seguramente va a seguir diluyéndose, va a seguir siendo más permeable y vamos a tener posibilidad incluso de estructurar nuestro propio menú seguramente en un futuro con mucho más propiedad que lo que hacemos ahora. Pues profesor Ramiro, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Esperamos poder contar con usted nuevamente en Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y a ustedes esperamos la próxima semana tener un nuevo encuentro en el espacio Cali Hoy Entrevista. Muchas gracias.